Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar Modelos efectivos para prevenir la intubación en pacientes COVID-19. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Fundación Carlos Slim forman parte desde el 2016 de un movimiento internacional de seguridad en los pacientes denominado Patient Safety Movement. Es en este contexto que queremos presentarles la experiencia de México en el tema y para ello agradezco a la Fundación Carlos Slim, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Academia Nacional de Medicina, a la UNAM y en particular a la Facultad de Medicina el haber conjuntado ideas para este webinar. Contamos para ellos con un distinguido grupo de panelistas y yo quisiera presentar a nuestros dos primeros ponentes. El doctor Roberto Tapia, médico epidemiólogo con amplia experiencia en administración pública, ha sido director general de epidemiología, ha ocupado el puesto de subsecretario de Prevención de la Salud en la Secretaría de Salud, consultante en la Organización Mundial de la Salud, en la Fundación Rockefeller y en la ONU. Actualmente es director general de la Fundación Carlos Slim. El doctor Eduardo González Pierre es economista, también con amplia experiencia en administración pública. Se desempeñó como subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, fue director de finanzas en el IMSS y presidente de Fonsalud. Ellos dos abordarán el tema del panorama epidemiológico y económico de la pandemia. Le dejo la palabra al doctor Roberto Tapia Conyer. Muchas gracias al doctor Kersenovich por esa presentación y dar la bienvenida a cada una de las personas que nos hacen el honor de seguirnos en esta presentación que espero sea de su interés. Le pediría yo al moderador de la sesión web, si me permite utilizar mis diapositivas, por favor. Muchas gracias. Bueno, es en el marco de este seminario que les voy a platicar del panorama epidemiológico de lo que ha sido, pues posiblemente, una de las principales pandemias que ha vivido esta generación y que podemos estar ciertos que será ampliamente recordada. ¿De qué se está hablando? Pues es una pandemia que posiblemente la podamos definir como una pandemia que hemos vivido el mundo entero prácticamente de manera virtual, casi al día y en línea. Y eso, además, sumado a todo el proceso científico que se ha abocado al conocimiento de este virus, que aquí en esta cronología de hechos demuestra la velocidad del conocimiento. El 4 de enero, el gobierno de China reporta a la OMS que tiene un clúster de neumonías en Wuhan. El 12 de enero, unos cuantos días después, se publica la secuencia genética del virus, haciendo la caracterización del mismo como un RNA y de la familia de los coronavirus, con todo la caracterización misma, lo cual permite 24 horas después tener el primer protocolo de PCR para el diagnóstico y coincide que ese mismo día inicia la presentación de casos fuera de China en Tailandia y de ahí toda la extensión y evolución que ha tenido. Se demuestra en esas mismas fechas la transmisión humano-humano y apenas 2 semanas después la OMS lo declara una emergencia de salud pública y que 40 días lo declara como una pandemia y inmediatamente la recomendación de la OMS fue el típico ya conocido mensaje de prueben, 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 es decir, necesitamos hacer pruebas, necesitamos conocer y espero a continuación explicar el por qué la importancia de este mensaje de la OMS. Esta es la evolución que tenemos hoy de la pandemia. Es un corte al día de hoy, como ustedes pueden ver, hay una actualización increíble, hay un sinnúmero de páginas
rebasamos los 12 millones y mucho más, un poco más de medio millón de defunciones. El color azul significa casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto determina mucho la calidad de los sistemas de información, pero podemos tener claro que estamos hablando de una pandemia de expansión muy importante. ¿Qué es el coronavirus? Sabemos obviamente que provocan cuadros respiratorios, se agrupan en 4 géneros, los alfa, beta, gamma y los delta. 4 de los 7 son conocidos, son parte del espectro de la etiología de las infecciones respiratorias durante el invierno, pero existen 3 que son el SARS-CoV, que conocimos en el 2003, disculpen, allá hay un error, y en MERS y en el 2020 ya el SARS-CoV-2. En el siguiente vemos también esta importante caracterización que se ha generado gracias a las técnicas de salud digital, que es el crowdsourcing, que permite bajo una comunidad internacional de científicos el tener genomas secuenciados, más de 4,000 genomas secuenciados, dependiendo del área correspondiente del mundo y donde se diagnostican, donde se secuencian y se comparten de manera internacional, y ha permitido hacer un monitoreo de la secuenciación correspondiente. La siguiente, por favor. Vemos aquí ya, después de 6 meses, el conocer más las características epidemiológicas del COVID-19. Sabemos claramente que se transmite de manera directa por las gotas de saliva, de manera indirecta mediante fomites, pero ahora toda una controversia sobre la transmisión aérea, gracias a una publicación de más de 220 científicos, ingenieros, muchos de estos en física, etcétera, que han colocado sobre la agenda y que ha llevado a que la OMS ahora en breve emita un comunicado sobre los riesgos que tiene la transmisión aérea real, sobre todo en la parte de espacios cerrados. El periodo de incubación hoy lo tenemos más claro, va de 3,5 a 5 días. El R0, es decir, el número de personas que un caso puede infectar, que va de 2,5 a 3,5, hay algunas estimaciones de hasta 5,7, y también ya tenemos mayor precisión sobre el periodo infeccioso, que es de 9,94 días, pero puede llegar hasta 13,5 días. La siguiente, por favor. Y aquí vemos el espectro de la fisiopatología del COVID-19. Es un espectro muy amplio. Se han descrito, sobre todo por el tipo de la manera en que interactúa el virus, que es a través de los receptores ACE y a las transmembranas que se encuentran dentro del endotelio y que permite la incorporación, y de ahí viene la importancia de lo que son las proteínas S, que son las spike, que es en donde existe ese vínculo con los receptores. Y las expresiones pues se dan en diversos órganos de manera diferente, pero mucho vinculado a estas 2 características de vinculación del virus con los receptores en las células. En la siguiente vemos el espectro también clínico. Y quisiera yo iniciar primero por resaltar el tema del espectro sintomático, de aquellos casos con síntomas, que el 80% son leves, un 13,9% como graves y un 6% como críticos. Y después lleva la parte de letalidad, que pueden ver si hay una relación directamente proporcional con la edad. Pero a resaltar el tema de las infecciones, que los últimos estudios de base poblacional y de cohortes que se han hecho es el de encontrar que posiblemente el 21,9 al 35,8 son asintomáticas, infecciones asintomáticas. Y esto juega un papel. En la siguiente lámina, por favor, vemos la relevancia que tiene los asintomáticos y los presintomáticos. Y esto nos lleva a decir que la estrategia de control no debe de estar 100% sustentada en solo la identificación de los síntomas, sino que hay que estudiar
el asintomático y presintomático por su capacidad. Incluso los modelos han llevado a estimar que el 48% de la transmisión es por los presintomáticos, es decir, en el momento que se hace la prueba, aún no tienen expresiones clínicas, pero que días después, aproximadamente entre 3 a 7 días, pueden empezar a tener ya sintomatología, pero en ese periodo llamaríamosles asintomáticos y juegan un papel muy importante en la transmisión. En la siguiente lámina es el componente ya del modelo de prevención y control que podríamos dar, es el referente internacional. Y es jugar con estas 3 T, con the test, the trace y the treat. Después de todo el componente preventivo, sería que una persona con síntomas se le debe de estudiar desde un enfoque de síndrome, un enfoque de ese síndrome clínico de infección respiratoria, igual como lo hemos manejado en influenza, que permite el hacer los casos con alcance a la comunidad. Y eso nos lleva de inmediato a hacer el manejo terapéutico, incluyendo la hospitalización anticipada. Pero por otro lado, una vez que tenemos el caso, debemos de ir a la búsqueda de los contactos, incluyendo sintomáticos y asintomáticos. Y es ahí donde tenemos la oportunidad de intervenir en cortar la cadena de transmisión a partir de la oportunidad de la prueba. Y de ahí el por qué la OMS anuncia la relevancia de probar, probar y probar, que nos lleva al aislamiento, a la vigilancia y por lo tanto a la hospitalización o al seguimiento en el domicilio. Y además, ahora estamos viendo la relevancia de conocer el seguimiento posterior de las personas con COVID para el tratamiento e identificación de secuelas. Y un clic más, por favor, para terminar, es que todo esto se ha permitido gracias a las plataformas de salud digital. Nos permiten desde conocer las personas de manera individual, hacer el rastreo de las personas, identificar los contactos, e incluso hacer el seguimiento después de haber sido dados de alta, de conocer incluso su evolución a nivel de domicilio. Entonces, hoy vivimos una era de gran conocimiento, de gran certeza en cómo la ciencia está aplicando un conocimiento directo, operativo, y que debemos todos estar muy conscientes de la relevancia de estar actualizados. Y de ahí agradecerle su atención. Y le cedo ahora la palabra al doctor González Piedra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tapia. Gracias, doctor Kersenovich. En lo que entra la presentación, quiero de alguna forma, además de agradecer el espacio, comentar la idea de la importancia de contextualizar lo que está pasando en temas de salud con también lo que está pasando en temas económicos. Lo que estamos viendo es una combinación de efectos que se retroalimentan y se combinan en una mezcla de crisis, de tal forma que lo que vamos a ver va a ser un efecto combinado de los efectos de salud sobre los efectos sobre la economía y los efectos de la economía sobre los efectos de salud, y esta combinación viene explicando lo que hemos visto en las últimas semanas y meses en la evolución de la pandemia, y es lo que seguiremos viendo en los próximos semanas, meses, y esperemos que no tarde mucho tiempo en su control. Dicho lo anterior, quisiera empezar por un poco de contextualización. Lo que hemos estado viendo es que esta crisis de salud, la pandemia, ha venido acompañada con una crisis económica. Del lado izquierdo pueden ustedes ver el desempeño de la economía en México, del lado derecho el desempeño de algunas economías, conforme a la información más reciente. Y lo que estamos viendo en el caso de México, esto es interesante, es una reducción ya de la actividad económica desde el cierre del primer trimestre y ahora con cifras preliminares del segundo trimestre, que se enfoca hacia una reducción de casi 10%, menos 10% del Producto Interno Bruto anual. Esa es la estimación 2020. Valdría la pena mencionar que desde que se tienen medidas de la producción del PIB en México, no se había tenido un registro de una reducción tan importante. Quizás en tiempos de principios del siglo pasado podría haber habido esto, pero en tiempos modernos, ni en las recesiones
más recientes de hace 10 años, se había visto lo anterior. No nada más es una recesión inédita en México, es una recesión también muy importante a nivel global. Empezó con una recesión en China, pero podríamos decir que ahora las principales economías mundiales, la zona del euro, Canadá, Estados Unidos, China, todas apuntan a una recesión muy grande y los pronósticos para el 2020 son crecimientos negativos en todos lugares, excepto en China, que por su dinámica propia y por haber entrado más tempranamente y por lo tanto superado más tempranamente la pandemia, puede llegar a tener un crecimiento positivo al cierre de 2020. También en el caso latinoamericano pueden ustedes ver en la última columna las proyecciones para el 2020. En el caso de México, estamos hablando de casi menos 10% de crecimiento, lo cual quiere decir que toda la zona se verá afectada con una reducción muy, muy importante en la capacidad de generar ingreso y en particular bienestar, y eso tiene un intercambio, un juego importante con también qué va a pasar con el lado del sistema de salud. Dicho lo anterior, valdría la pena entender lo que se ha venido manejando como este nuevo normal, porque hay un nuevo normal alrededor del sistema de salud, pero hay un nuevo normal también en la parte social, en la parte económica, y quiero hacer referencia a una encuesta que salió recientemente hace un mes en el New York Times, donde le hicieron la pregunta a 511 epidemiólogos, personas que están relativamente mucho mejor informadas que la población en general, sobre las 20 actividades que estarían dispuestas o no dispuestas a retomar como parte de la evolución de la pandemia, y se divide aquí en estas láminas en cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo es las actividades que estarían dispuestas a realizar, digamos que en los próximos 3 meses, en el verano, cosas como tomar el correo sin preocupación, ir a cortarse el pelo a una estética, quizás manejar, tomar viajes cortos de viaje, etcétera. Del lado derecho inferior son las actividades que se estarían haciendo, digamos, en los próximos 3 a 12 meses, y ahí ya salen cosas más interesantes como quizás ahora no voy a viajar, pero en los próximos 12 meses podría retomar una actividad tan común anteriormente como salir a cenar, como ir a hacer ejercicio a un gimnasio, como subirme a un avión. Y todavía más interesante, del lado inferior izquierdo, son las actividades que los epidemiólogos piensan que no van a practicar por lo menos hasta después de un año. Y eso es sabiendo toda la información que tenemos sobre tratamientos y expectativas de una vacuna, y son cosas que están más asociadas a congregaciones multitudinarias. Por ejemplo, ir a un concierto, asistir a un servicio religioso, ir a una fiesta o a una boda. Entonces, esto está basado en nuevos niveles de confianza, qué es lo que la gente siente o no siente, que le da preocupación participar o no participar. En una encuesta muy reciente se le preguntó a la población en México qué tan preocupada o qué tanto miedo tenía de contagiarse, 50% más, y qué tanto miedo tenía de morir por la pandemia, que también era 50% más, y por supuesto, cambia entre personal que está en el sistema de salud o fuera del sistema de salud, pero en general lo que tenemos son nuevos niveles de preocupación y de confianza que estaban asociados a nuevos comportamientos sociales de la población. Y aquí lo que quiero mostrar es la interacción que existe muy importantemente entre el sistema de salud y economía, porque el sistema de salud se está convirtiendo en un proveedor, en un generador de la nueva confianza para retomar actividades como las conocíamos antes de la pandemia. Y se resume principalmente a 2 actividades. La confianza que se tenga en los niveles de medidas de contención, básicamente lo que decía Roberto Tapia alrededor de pruebas y rastreo, medidas de contención, es decir, cuánto el sistema de salud podría protegerme para no infectarme, y en medidas de atención, es decir, en caso de caer en una infección, cuáles son las probabilidades de que el sistema de salud me pueda tratar de una forma eficaz y no tenga que sufrir un daño fuerte de salud o hasta la muerte.
El sistema de salud, en la medida de que responda, y creo que mucho del enfoque de este seminario se trata de eso, generará las confianzas necesarias para que la población se sienta como para retomar la actividad, y esa actividad es la que nos va a regresar al nuevo normal, esperemos lo antes posible. Ahora, hay un efecto también inverso. La salud va a generar nuevos niveles de confianza, pero también la economía va a generar nuevas capacidades de desempeño del sistema de salud. Y lo que estamos viendo, que es un tema de preocupación, es que la baja en la actividad económica que mencioné al principio necesariamente se va reflejado en efectos presupuestales y en efectos de inversión sobre el sistema de salud. Se espera que la reducción en la actividad económica también vaya emparejado con una reducción de la capacidad del gobierno en financiar el sistema de salud por la parte pública, y eso va a generar tensión o presiones sobre la capacidad de respuesta, sobre todo en la parte hospitalaria, también en la parte de salud pública. Lo que vamos a ver también, que creo que es interesante, y lo vimos en la crisis pasada, en el 2008-2009, es la probabilidad de que la crisis también genere más necesidades de salud. Sabemos que la gente se enferma más en tiempos de crisis y sabemos que necesita más servicios de salud. Aunado a la necesidad de atención de los pacientes COVID, vamos a tener necesidad de atención también de población que no recibe el servicio. Y por último, vamos a tener también una sustitución de demanda del sector privado al sector público. Por último, y para cerrar, quisiera mencionar lo que puede ser una aparente tensión entre la economía y la salud. Digo aparentemente porque no es tal el caso. Estamos viendo en el caso de Estados Unidos la presión que tiene el gobierno por reabrir, principalmente el gobierno Trump. Aquí tenemos las cifras de contagios de 3 estados. En el caso de los estados de Texas, el día de ayer fue un nuevo récord, 10,000 casos. Florida también es un caso de contagio acelerado, mientras que tenemos el caso de Nueva York, donde ya tuvieron un pico hace un mes y ahora están en áreas de, digamos, control relativamente más cómodo. Vemos el desempeño aquí, pueden ver en la cifra de arriba de Estados Unidos, lo que ha pasado con los países, los estados, un aparente pico hace aproximadamente 2 meses, un control, y después se ha disparado con la reapertura económica, y parte de ello la reactivación del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró apenas el 1 de julio, una reactivación de casos. Y lo que vamos a ver es esta tensión entre abrir o no abrir la economía. Puede haber un resurgimiento de casos hacia finales del año, y eso va a hacer que estemos en una fase de entrar y salir de retención y control de actividades asociado a estas nuevas observaciones. Y digo aparentemente para cerrar, porque economía y salud es parte de la misma moneda, son dos caras, y lo que no vamos a tener es un buen desempeño económico si no tenemos un buen control de salud. La tensión es temporal, lo hemos visto en otros países, hasta que no se tiene bajo control la epidemia, no se va a tener un nuevo nivel de confianza y la posibilidad de retomar actividades como se conocían anteriormente. Dejo ahí el mensaje. Creo que es importante verlo esto de forma global, y creo que es muy importante un sistema de salud que trabaje a la par con el sistema económico para lograr regresar a los niveles de normalidad a los que teníamos previo a este pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto y a Eduardo. Yo les pediría, antes de presentar a los dos ponentes, si podemos apagar los micrófonos mientras estén hablando los panelistas. Sé que tenemos problemas en Facebook, pero vamos a tratar de solucionarlos. Y el siguiente ponente es el doctor Héctor Herrera Bello, quien es médico internista, cardiólogo, interesado en enfermedades metabólicas y sus repercusiones cardíacas, con una amplia trayectoria académica, y actualmente colabora en el Centro City Banamex. Él nos va a hablar sobre su experiencia en fenotipos pulmonares, particularmente enfocado
al uso de puntas nasales de alto flujo. Doctor Herrera, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor poder presentar la experiencia de la unidad temporal 2019 COVID. Ok, para poder hablar de lo que sucedieron en la experiencia con las puntas de alto flujo en la unidad temporal, primero tengo que contarles la reseña del surgimiento de esta herramienta en este modelo de atención. Todo inicia el 16 de abril, cuando se inicia este proyecto para el proceso de atención para pacientes de bajo riesgo o en estado de recuperación de los pacientes hospitalizados en la Ciudad de México. El primer paciente llegó el 29 de abril, el cual ya teníamos estandarizado un protocolo de tratamiento de oxigenoterapia y en los lineamientos clínicos para su anticoagulación. Durante el funcionamiento del mes de mayo pudimos palpar la evolución de la pandemia, donde pudimos nosotros utilizar medicamentos como tocilizumab, para lo cual hubo la necesidad de la regulación del mismo. Comentaba entonces que la pandemia fue dictando un proceso en cuanto al modelo de atención de la unidad temporal COVID, para poder apoyar a los hospitales de segundo y tercer nivel y poder ayudar a desasolvar su ocupación. En el mes de junio hubo la necesidad de aperturar triage para poder recibir pacientes de bajo y de riesgo intermedio, además de crecer la terapia intensiva a 20 camas. Hubo también la necesidad de crear un protocolo para poder iniciar el tratamiento con puntas de alto flujo, así como establecer los lineamientos para el mismo. Abajo podemos visualizar cómo en el mes de mayo tuvimos alrededor de 281 ingresos y en el mes de junio prácticamente se duplicó a más de 500 ingresos. Esto hizo que nuestro promedio de estancia hospitalaria, que era de 7 días, al complicarse el tipo de pacientes que adquiríamos, se fue hasta una permanencia de 11.7 días. Para poder establecer esta herramienta de tratamiento de puntas de alto flujo, tuvimos que hacer una revisión de diversos estudios. Nos basamos en estos tres inicialmente. Uno de ellos fue la experiencia de las puntas de alto flujo en 2 hospitales en China, donde tuvieron alrededor de 318 pacientes con neumonía, de los cuales 27 desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria aguda, y de esos 17 fueron manejados con puntas de alto flujo, para los cuales 4 acabaron con apoyo de ventilación mecánica, y ellos concluyeron entonces que esta herramienta podría ser útil para este tipo de pacientes, además de que veían que aquellos que tuvieran PAFIs menores de 150 podían tener un desenlace en ventilación mecánica invasiva. Hubo cierta resistencia en los países de Occidente de utilizar este tipo de herramienta por el tipo de aerosoles que podía provocar las puntas de alto flujo, y en Singapur se realizó un estudio de pacientes los cuales simularon tos y los fueron marcando sus secreciones con tintas azules o rojas en unos líquidos y los hicieron toser espontáneamente, y vieron que arrojaban estos aerosoles alrededor de 190 hasta 217 centímetros, y posteriormente les colocaron puntas de alto flujo, hicieron el mismo procedimiento, los hicieron toser, y esto se amplificó hasta 30 centímetros más de lo descrito, para lo cual utilizaron mascarillas quirúrgicas que conocemos todos, y con ello lograron reducir de manera significativa esa expulsión de secreciones hasta 30 centímetros nada más de donde se iniciaba la tos. Eso desalojó una gran cadena de estudios más sofisticados, los cuales han ido demostrando con el paso del tiempo la seguridad de esta herramienta de alto flujo. Por último, italianos y españoles hicieron un consenso en sus recomendaciones para utilizar esta herramienta terapéutica, en las cuales decían que podíamos utilizar las puntas de alto flujo siempre y cuando se colocara una mascarilla quirúrgica a los pacientes, además de poder adecuar las instalaciones con presión negativa. Para ello, entonces, la unidad temporal COVID, ¿me das la siguiente? La unidad temporal COVID empezó a desarrollar sus criterios para poder implementar esta herramienta. Para ello, decidimos que los pacientes que tuvieran frecuencias respiratorias entre 24 y 30 respiraciones por minuto, o que tuvieran PAFIs de 100 a 200,
o un requerimiento de FiO2 mayor al 50% para mantener una saturación del 92% y que hubiera un deterioro radiológico, podía ingresar a la terapia intermedia e iniciar esta terapéutica. Si cumplía estos dos criterios, así sucedería, y en la terapia intermedia nuevamente se aplica un nuevo score para valorar si este no requiere ventilación mecánica invasiva. Si esto no ocurriera, este paciente es candidato de iniciar puntas de alto flujo. ¿Me das la siguiente, por favor? Para iniciar las puntas de alto flujo, si el paciente es candidato, se le explica en lo que consiste este tipo de herramienta terapéutica. Una vez que el paciente accede, nosotros iniciamos los parámetros iniciales de acuerdo al flujo del máximo de oxígeno que el paciente tolere, con una FiO2 máxima del 100% y una temperatura regulada de las puntas entre 34 y 37 grados centígrados. Una vez que inicia, nuestra vigilancia ocurrirá mediante el índice de ROX, así como el cálculo del PAFI o del SAFI, según sea lo requerido, cada hora. Pero es muy importante mencionar que la toma de decisiones ocurrirá, ¿me das la siguiente, por favor? Ocurrirá en la segunda hora, en la sexta hora, en la 12ª hora y en la 16ª hora. ¿Por qué en la segunda hora? Porque si tenemos un índice de ROX menor a 2.85, consideramos esto que es el primer fracaso al tratamiento con las puntas de alto flujo e iniciamos el protocolo de pronación. Este protocolo consiste en pronar al paciente de 2 a 4 horas por 1 hora de supino. Si el paciente tolera más de 4 horas, lo dejamos en prono. Hacemos una nueva valoración a la sexta hora con un índice de ROX en el cual, si vemos que tiene una FAFI menor a 3.47 y ya fracasó previamente, inmediatamente se localiza a la terapia intensiva porque el paciente es candidato a ventilación mecánica temprana. Si fuera su primer fracaso y no el segundo, le ajustamos el tratamiento de las puntas de alto flujo y nos vamos hasta una vigilancia de 12 horas. Si el índice de ROX es menor a 3.85, consideramos nuevamente que hay un fracaso a este tipo de tratamientos e interconsultamos a la terapia intensiva. De no ser así y haber mejoría, hacemos una nueva evaluación a las 16 horas. Si el paciente a las 16 horas tiene un índice de ROX por arriba de 4.85, es posible que este paciente ya no vaya a requerir ventilación mecánica y requiera solo vigilancia para el mismo en la terapia intermedia. Para poder establecer el criterio del retiro de las puntas de alto flujo en estos pacientes, tenemos que visualizar que clínicamente el paciente haya disminuido su frecuencia respiratoria a menos de 24 respiraciones por minuto, que el ROX haya salido abajo de 4, más arriba de 4.8, perdón, que tenga una PAFI por lo menos mayor a 150, ideal sería arriba de 200, que no hubiera deterioro de su radiografía y que no mostrara datos de dificultad respiratoria. Si el paciente cumple con ese requisito, nosotros estamos iniciando el protocolo de retiro de puntas de alto flujo y esto se hace mediante una reducción del 5% del FiO2 cada 30 minutos hasta llegar a una FiO2 del 40% y la reducción del flujo de 5 litros por minuto cada 6 horas hasta llegar a 20 litros. Si el paciente continúa con adecuado comportamiento respiratorio, con estos parámetros, el paciente está listo para progresarse a puntas nasales convencionales y se puede manejar en un piso convencional. De no ser así, pues deberá continuar con puntas de alto flujo y hacer un reanálisis de qué está pasando con la evolución del paciente. ¿Cuáles son las morbilidades de estos pacientes? Nosotros tuvimos un total de 59 pacientes y las comorbilidades de estos que han recibido este tipo de ventilación, la principal son obesidad y el sexo, el ser hombre, genera una comorbilidad muy importante de estos pacientes. ¿Me das la que sigue, por favor? El COL al ingreso también correlaciona. Vemos que los que han requerido tratamientos de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, son los que tienen riesgo alto, que son en amarillo y naranja, que es riesgo intermedio. ¿Me das la que sigue? Y en esto podemos ir viendo sus desenlaces. Este desenlace lo podemos describir mejor en la siguiente
En la siguiente pantalla, por favor, ¿la pasas? Eso es. Aquí tenemos entonces un total de 59 pacientes que recibieron puntas de alto flujo, de los cuales 15 pasaron directamente a ventilación mecánica y después de su extubación requirieron tratamiento de puntas de alto flujo. Nuestro grupo de interés es aquellos que entraron a recibir directamente puntas de alto flujo sin pasar por ventilación mecánica, que fueron 44, de los cuales 31 pudieron progresarse sin pasar por ventilación mecánica, se dieron 21 de alta, uno fue contrarreferido, 9 se mantienen hospitalizados con nosotros y no ha habido defunción. Solo el 13 pacientes que representan el 30% de esta población requirieron ventilación mecánica invasiva, de los cuales 3 ya fueron egresados, 2 tuvieron que ser referidos, 5 se mantienen hospitalizados y 3 todavía están bajo ventilación mecánica invasiva. Los contrarreferidos lamentablemente presentaron 2 defunciones, uno fue un infarto en evolución y la otra fue una tromboembolia pulmonar. De estos 44 pacientes que no requirieron inicialmente ventilación mecánica y que recibieron directamente puntas de alto flujo, sus comorbilidades vuelven a ser las mismas en ambos grupos, el sexo masculino y tener obesidad o sobrepeso. Su índice de ROX, como podemos ver, es igual, es una escala muy sencilla la que tenemos que aplicar y nos predice perfectamente los pacientes que se van a complicar. Aquí vemos los rojos y los amarillos cómo tuvieron la necesidad de utilizar este tipo de terapias. En conclusión, en la unidad temporal COVID, las puntas de alto flujo son una herramienta útil para el tratamiento de pacientes con SARS-CoV-2. El 30% de nuestros pacientes con puntas de alto flujo requirieron ventilación mecánica invasiva. Y hasta el momento no hay un incremento en el número de infecciones por SARS-CoV-2 en nuestro personal de salud. Es un tratamiento bastante bien tolerado por nuestros pacientes y actualmente lo utilizamos en aquellos pacientes que requieren alto requerimiento de oxígeno o como apoyo adyuvante para aquellos que han sido extubados en los procesos de ventilación mecánica temprana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Muy interesante. Y hablando precisamente de estos factores de comorbilidad, nuestro siguiente ponente es el doctor Carlos Aguilar Salinas. Él es internista, endocrinólogo, investigador, ha tenido el Premio Nacional de Ciencias, es fundador de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde actualmente es el director de la Dirección de Nutrición. Y nos va a comentar acerca del manejo preventivo de pacientes con comorbilidades. Muchas gracias, doctor Aguilar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Krsenovich, por la presentación y por la invitación. Agradezco a todo el comité de organización esta oportunidad. Si me da la presentación, por favor, Juan Carlos. La conjunción de las enfermedades crónicas que nuestro país ha sufrido en las últimas 4 décadas con la epidemia de COVID ha tenido serias repercusiones en la epidemiología de los casos. Ha implicado una mayor letalidad, estamos viendo formas graves en adultos jóvenes, la reducción, se observó una reducción en la edad promedio de los casos que tienen formas graves y por ende también un mayor número de hospitalizaciones y potencialmente de casos que terminan siendo intubados. Algo que debo de reconocer del gobierno federal es la política de datos abiertos y la anterior, por favor. Y al revisar las bases de datos, es obvio que la prevalencia alta de las enfermedades crónicas tiene un impacto en las formas tanto leves como graves. El mayor se observa en las formas graves, como se puede observar en la lámina, en que el porcentaje de pacientes con diabetes, con hipertensión, con obesidad, es mucho mayor que en el resto de la población. Esto tiene implicaciones prácticas inmediatas. La primera que voy a describir es la forma en que medimos la posibilidad de que un caso al ingreso al hospital desarrolle formas graves.
Los diferentes métodos para medir la posibilidad de una forma grave no incluyen las comorbilidades que son comunes en nuestra población. Por ello, nuestro grupo, y en particular el doctor Omar Bello, desarrolló un score que representa de manera adecuada la contribución de las comorbilidades más frecuentes. Usamos los datos de la base de datos de la Secretaría de Salud hasta el 15 de mayo, que incluía 41,000 pacientes y un número suficiente de desenlaces. La herramienta que les voy a presentar tiene un poder que es superior a lo que se ha descrito con otras herramientas, con un área bajo la curva ROC de 0.84, lo cual para una herramienta predictiva es muy satisfactorio. Asimismo, validamos en una población diferente la obtenida en nuestro instituto, también con un número suficiente de casos, y también replicamos los mismos resultados. Si me da la que sigue, por favor. La herramienta se muestra en esta lámina. Quiero resaltar que el fenotipo que aporta mayor riesgo es la combinación de diabetes y una edad menor de 40 años, que de todos los puntajes es el que aporta más después del cuadro clínico. En menor medida está la edad, la insuficiencia renal, la inmunosupresión, la enfermedad obstructiva pulmonar, la obesidad y la diabetes. Buscamos diversas interacciones y la única que es relevante es la diabetes y una aparición a una edad temprana. Esto nos permite generar una serie de rangos de riesgo que pueden ustedes observar en la gráfica, que claramente permite distinguir desde el ingreso del paciente quién va a desarrollar una forma grave de COVID. Los invito a usar este tipo de herramientas. Replicamos esta herramienta en los datos del instituto y nuevamente obtenemos un área bajo la curva satisfactoria y con una amplia gama de distinción entre las probabilidades de desarrollar un desenlace fatal o el ingreso a terapia intensiva. Queremos compartir esta herramienta con la comunidad médica de nuestro país y se generó un espacio en el área de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, donde ustedes pueden en línea y descargar un Excel donde de manera gratuita pueden tener acceso a esta herramienta. En la práctica, pues poco lo que podemos hacer con la presencia de las enfermedades crónicas. Nuestro trabajo debe ser a largo plazo para reducir el número de casos con obesidad, diabetes e hipertensión. Sin embargo, cuando el paciente ya se ha contagiado, hay algunas acciones que resaltaré en mi presentación que deben ser implementadas para reducir la letalidad de la enfermedad y la posibilidad de que se requiera intubación. La primera es un control glucémico adecuado. La segunda es el control de la presión arterial a través de medicamentos que no interactúan con la fisiología de la infección por COVID. Y la tercera es el uso de algunos medicamentos que potencialmente tienen acciones antiinflamatorias y con ello reducir la posibilidad de desarrollar una tormenta de citocinas. En cuanto al control de la diabetes, existen varios factores por los que las personas que no tenían diabetes o que se sabían con diabetes llegan con hiperglucemia al hospital. Unos que se dan desde antes del ingreso al hospital, como el abandono al tratamiento, en algunos casos cambios en el estilo de vida que resultan en ganancia de peso y deterioro del control glucémico. Al respecto, me parece que las políticas de comunicación social se han quedado cortas a este respecto. Creo que se debe de enfatizar a la población que todas las personas con enfermedades crónicas deben de tener una vigilancia de sus indicadores como la glucemia o la presión arterial de manera más cercana, sobre todo si han incrementado su peso. Al ingresar al hospital, el uso de corticosteroides, la severidad de la infección, otros medicamentos que interactúan con el control de la glucemia, determinan una hiperglucemia severa y con ello una mayor probabilidad de tener un evento fatal. Además de que muchos de estos pacientes tienen otras comorbilidades, por lo que su pronóstico por el número de comorbilidades es malo desde el inicio. ¿Qué podemos hacer al respecto? Existen varios estudios que han demostrado que mejorar el control glucémico al inicio de la atención de los pacientes con COVID reduce la mortalidad y reduce el número de casos que requieren de intubación.
En la lámina ustedes pueden observar el primero de estos reportes que fue hecho en China, pero existen replicaciones similares en Francia, en España y en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer para mejorar el control glucémico? Lo tradicional es tratarlo como cualquier enfermedad de estrés en personas con diabetes a través de esquemas complejos de insulina y una vigilancia adecuada de los ajustes de las dosis. Sin embargo, en presencia de COVID, esto representa retos adicionales porque se resulta en exposición del personal y en muchas ocasiones por el uso de ayunos prolongados deterioro del estado de nutrición. Como alternativas, diversos grupos han implementado la introducción de sensores de glucosa y realizar la medición continua de glucemia a distancia, con ello reduciendo la exposición al personal. Sin embargo, esta medida implica costos y en muchos casos esos resultados de los sensores no son incorporados al expediente. Tenemos que acostumbrarnos al uso de este tipo de tecnologías y vincularlos con los expedientes electrónicos para que de manera instantánea esta información se incorpore en el expediente. Asimismo, se han intentado medicamentos de larga acción que hagan innecesarios los ajustes frecuentes de la dosis, como insulinas de larga acción, y también se han explorado agonistas GLP-1 o incluso algunos medicamentos orales para las personas que tienen formas no severas. Y finalmente, se debe de usar de manera oportuna la sustitución del aporte de nutrimentos con nutrición enteral o parenteral. Esto, sin embargo, el manejo ideal es antes de que llegue al hospital el paciente. Y reitero la necesidad de cambiar las políticas de comunicación, dándole un espacio específico a los pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas. Una vez que el paciente ha desarrollado una crisis de hiperglucemia, se desencadena una serie de eventos que frecuentemente terminan con el fallecimiento y la tormenta de citocinas. Tenemos que ser cuidadosos, como han sucedido en otros campos, en la calidad de la evidencia que tomamos. Si bien el control de la glucemia puede ser que tenga un impacto positivo, sin embargo, es bien sabido también que la severidad de la hiperglucemia va en relación directa con la severidad de la infección. Entonces, la mejoría que vemos en la sobrevida puede ser causa o efecto de la severidad de la infección o de la respuesta al tratamiento. En cuanto al manejo de la hipertensión, también la falta de información de calidad suficiente al inicio generó que se suspendieran medicamentos que son muy importantes en el tratamiento de la hipertensión. Muchos pacientes suspendieron el uso de inhibidores de enzima convertidora o de bloqueadores AC2, y el resultado es que los pacientes llegaban en malas condiciones con exacerbación de problemas cardiovasculares. En la práctica, este temor se debe a que estos medicamentos aumentan la expresión de la enzima AC2, ligando por la cual ingresa el virus a las células. Sin embargo, esto se ha visto que no es un factor de riesgo, por el contrario, la AC2 induce la producción de una serie de vasodilatadores locales que potencialmente pueden tener un efecto positivo. Pasado el tiempo, se ha generado evidencia de mejor calidad, y les presento un metaanálisis publicado hace unos cuantos días que demuestra que el uso de AC2 no solamente no es deleterio, sino que se asocia a una reducción en mortalidad y en formas severas. Entonces, creo que tenemos que tener una mejor política de comunicación para los pacientes con enfermedades crónicas, en que no suspendan su tratamiento. Estos fármacos no solamente no tienen riesgos, sino mejoran el pronóstico de los pacientes con COVID-19. En cuanto a la obesidad, es poco lo que podemos hacer. La obesidad puede causar una forma grave a través de su efecto mecánico, pero también lo puede hacer a través de reducir la acción de la insulina y el efecto tóxico de los lípidos en tejidos ectópicos. Recientemente se ha demostrado que incluso el depósito de lípidos en tejidos ectópicos se ha demostrado en el pulmón en pacientes que se les han hecho autopsias después de una infección por COVID. Y por ello, algunos autores han propuesto que medicamentos que mejoren la acción de la insulina podrían tener un efecto positivo en reducir la letalidad de la enfermedad. Quizás el que se ha mostrado mayor evidencia es la metformina, en que en este estudio se observó una reducción en la letalidad de los casos tratados con metformina. Sin embargo, el beneficio se limitó solo a las mujeres.
debo de resaltar que tenemos que tomar estos datos con cautela, porque en general alguien que se trata con metformin habla y que logra el control glucémico, habla de una infección con poca repercusión sistémica y no necesariamente es el efecto benéfico del medicamento. Se requiere de estudios controlados con pacientes de la misma severidad de la enfermedad para que podamos atribuir un efecto independiente del medicamento. Para demostrar las deficiencias del estudio, se observó un beneficio de los inhibidores TNF-alfa con un amplio rango de efecto que esto no ha sido corroborado en personas con diabetes, en quien por el contrario estos medicamentos no han resultado eficaces. Y lo mismo ha sido reportado con otros fármacos como las estatinas y la vitamina D, también algunos con resultados positivos. En cuanto a la vitamina D, llamo su atención que en pacientes en condiciones críticas la tasa de letalidad es mayor en las personas que tienen insuficiencia al recibir vitamina D, aunque en las personas que tienen niveles suficientes de vitamina D, arriba de 30, se observa el fenómeno contrario. Nuevamente, para poder asumir un beneficio se requieren estudios controlados con poblaciones estratificadas por el mismo rango de severidad para poder recomendar este tipo de tratamientos. Termino haciendo una especulación. Estoy seguro que después de esta epidemia de COVID-19 vamos a tener un incremento en enfermedades crónicas. Algunos autores están hablando que el virus daña el páncreas. Eso no creo que sea viable debido a que no hemos visto un incremento sustancial en el número de casos con cetoacidosis. Sin embargo, después de cada epidemia de infecciones virales, como sucedió con influenza, existe un aumento en el número de casos con diabetes tipo 1 y además de que se ha demostrado que la infección viral resulta en pérdida de masa muscular y cambios en la funcionalidad del tejido adiposo, por lo que es muy probable que habrá nuevos casos con enfermedades crónicas en los años por venir. En la que sigue, por favor, termino presentando mis conclusiones. Esta combinación de enfermedades crónicas con una infección, con una pandemia, nos da varias lecciones. Primero, tendremos que usar herramientas que le den el peso adecuado a las comorbilidades existentes en nuestra población. Si trasladamos instrumentos en poblaciones donde hay una baja prevalencia de obesidad y de diabetes, probablemente vamos a infraestimar el riesgo de muchos de nuestros pacientes. En particular, esto aplica para las personas con diabetes tipo 2 y los invito a usar el score MSL COVID. Este es de libre acceso en el portal del instituto. Si ustedes fotografían el código QR, los llevará a nuestro portal. Y creo que este es un llamado para que una vez superada la epidemia de COVID-19, debemos de replantear la forma en que enfrentamos las enfermedades metabólicas. Tenemos que ser con políticas transversales y multisectoriales. Todos tenemos una participación en este fenómeno, desde personas a instituciones académicas como industria. Todos debemos de participar para que esto a la larga no volvamos a repetir una historia como la que estamos confrontando en la actualidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Aguilar, y definitivamente el tema de las comorbilidades plantea muchas preguntas e inquietudes que habrá que abordar. A continuación, el doctor Rafael Valdés Vázquez, médico internista con subespecialidad en infectología, con maestría en ciencias médicas ligada a microbiología. Fue subdirector de epidemiología e infectología en el Hospital Manuel G. González. Es director médico de agentes infecciosos en el laboratorio Pfizer y actualmente es el director del Hospital Temporal COVID-19 habilitado en el Centro Citibanamex. Él nos va a hablar sobre el tema de la dexametasona versus el tocilizumab. Doctor Valdés. Gracias, doctor Kersenovich. Buenas tardes a todos. Un privilegio estar en este panel y también muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido hasta ahora en la unidad temporal COVID-19 en el Citibanamex en relación al uso de esteroides y también de los casos en quienes hemos tenido la oportunidad de utilizar el tocilizumab. Sí quiero mencionar que lo que van a estar ustedes observando son resultados preliminares todavía.
y esperamos pronto tener ya conclusiones todavía más categóricas. Es importante mencionar que durante toda la evolución que ha tenido la unidad temporal COVID-19, desde su inicio hemos tenido modificaciones y adaptaciones en nuestros lineamientos de tratamiento, tal como el doctor Herrera ya lo ha comentado. Me pasas la siguiente, en donde podríamos dividirlo en dos etapas. Una, en donde simplemente estábamos haciendo una gestión para el manejo de la hipoxia con puntas nasales y mascarilla reservorio. Posteriormente agregamos el uso de las puntas nasales de alto flujo y también en un inicio estábamos en algún par de pacientes y utilizamos el tocilizumab. Finalmente, cuando tuvimos una mayor disponibilidad del mismo, empezamos ya a incorporar un número mayor de pacientes. Y luego ya conforme se fue incorporando la información alrededor de la dexametasona, es que hacia las últimas 2 semanas de junio empezamos a utilizar dexametasona. En la tabla de abajo lo que quiero ilustrar es precisamente estas dos etapas, sobre todo en los pacientes graves que han ingresado a nuestra terapia respiratoria avanzada, en donde vean cómo en junio sí tuvimos un incremento muy importante de los pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva, o también podemos ver cómo en mayo nuestro número de pacientes extubados o que fueron retirados de la ventilación mecánica invasiva era menor como lo que ha ocurrido ahora en junio. Si bien estos son resultados preliminares, falta un análisis todavía más detallado. Parece que la estrategia de la gestión de la hipoxia más el manejo del proceso inflamatorio puede llegar a tener un impacto y lo único que voy a mostrar de aquí en adelante es una descriptiva. La siguiente, por favor. Todo esto surge precisamente de la fisiopatogenia de la síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Me pasan la siguiente. En donde a final de cuentas el daño que se da y la afectación del intercambio gaseoso es precisamente por el daño citopático directo y también derivado de toda la cantidad de citocinas derivadas de la sobreexpresión de la respuesta inmune condicionada por la presencia del virus o en el afán de controlar la carga viral. Y esto ha sido observado desde estudios en autopsias, como también el comportamiento que han tenido pacientes que han sido tratados con esteroides o inclusive también con bloqueadores selectivos de la interleucina 6, que es uno de los mediadores más importantes que participan en este fenómeno inflamatorio, aunado también a un incremento en los CD8 citotóxicos que a final de cuentas generan todo esto que ilustro en esta diapositiva. La siguiente, por favor. Entonces, entendimiento que tenemos ahora, o hasta el momento el entendimiento que se tiene de la fisiopatogenia, pues resulta atractivo el buscar una manera de bloquear esta sobreexpresión de la respuesta inmune, y es así que hemos tenido información publicada de series de casos, por ahí algunos intentos de ensayos clínicos, y por otro lado también información que proviene de series de casos grandes derivadas de los lineamientos o recomendaciones interinas que algunos países ya han implementado, como el grupo de Italia y también en España. Así, nosotros decidimos implementar toda una serie de criterios y de lineamientos muy estrictos para el uso del tocilizumab, derivados precisamente de la información que se ha estado generando hasta ahora. No voy a enumerar todos, nada más si quiero aquí resaltar que para nosotros ha sido muy importante tener la disponibilidad de la medición de la interleucina 6 y salvo 3 pacientes, el resto hemos tomado la decisión del inicio del tocilizumab en los niveles de interleucina 6 aunado al resto de los criterios que aquí mencionamos. El uso de la dosis del tocilizumab es de acuerdo a lo que se ha reportado hasta este momento en la literatura. La siguiente. De la misma forma, en relación a la dexametasona, esto ha sido una información, digamos, emergente, sobre todo anclada a este estudio, el Recovery, en donde incluyeron más de 2,000 pacientes en el grupo de dexametasona y 4,000 en el grupo que no recibió dexametasona, en donde se demostró que los pacientes que recibían dexametasona, la mortalidad
fue considerablemente menor, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieran necesidad de ventilación mecánica invasiva e inclusive también sensiblemente positivo cuando requerían de ya algún grado de oxigenoterapia. Así, nosotros, de la misma manera, la siguiente, generamos nuestros lineamientos, los cuales hemos sido muy estrictos, sobre todo dirigido hacia quienes realmente requieren de oxígeno. Estamos hablando de pacientes moderados y o graves. Y hemos puesto también mucha atención en las contraindicaciones, sobre todo por el efecto que puede llegar a tener de manera directa el uso del esteroide. Hemos decidido dar 8 miligramos de manera intravenosa. Esto es un poco diferente a lo que está reportado en la literatura, en donde lo llevan de 6 a 6 miligramos. Sin embargo, nosotros lo hacemos de esta manera por la presentación que tenemos disponible de manera intravenosa, que es de 8 miligramos. Y también tomamos la decisión de dejarlo hasta por 7 días, con la idea de no generar la necesidad de un desescalamiento o un tapering o reducción de dosis progresiva. Esto es lo que tenemos en relación a los pacientes que han recibido tocilizumab, 22 pacientes. Las comorbilidades son muy similares a lo que creo que teníamos en la mayoría de las series de casos, principalmente obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión. De estos 22, 7 pacientes ya habían recibido dexametasona bajo el programa que les he comentado y 12 también entraron a el manejo con puntas nasales de alto flujo. La media de edad estaba en 51 años. La siguiente, por favor. También, si lo vemos por la escala de COL, todos estaban principalmente con COLs por arriba de los 6 puntos. La siguiente, la mayoría. Estos son algunos de los desenlaces. Hasta ahora, 6 pacientes han sido ya dados de alta. 9 están todavía en hospitalización, 5 han requerido ventilación mecánica invasiva y hemos tenido 2 defunciones. Uno de ellos fue por sepsis e insuficiencia renal aguda y uno más fue por una tromboembolia pulmonar masiva, que pensamos que fue una consecuencia directamente ocasionada por COVID-19. Aquí lo vemos de una manera más detallada. Decidimos para este análisis o esta descriptiva en 4 grupos. Unos, aquellos enfermos que ya había un paciente que ya había recibido dexametasona. Este paciente ha pasado al área de hospital. 9 pacientes recibieron tocilizumab de manera directa. Aquí sí es importante mencionar que ellos sí llegaron evidentemente con un grado importante de inflamación. Lo pudimos medir a través de interleucina 6 y el resto de los marcadores. De estos, un paciente ya ha sido dado de alta. 2 pasaron a puntas nasales de alto flujo. 2 han sido ya dados de alta, 6 requirieron ventilación mecánica invasiva, 1 sigue en ventilación mecánica, 2 han sido dados de alta, 2 se encuentran hospitalizados, progresando hacia la mejoría y tuvimos una defunción. Aquí está la paciente que cursó con sepsis e insuficiencia renal. 6 pacientes pasaron a puntas nasales de alto flujo. De estos, 1 ya ha sido dado de alta, 5 progresaron a requerir ventilación mecánica invasiva, 3 están en el área de hospitalización recuperándose, tuvimos una defunción y 1 más está en ventilación mecánica invasiva. Otro grupo que ha recibido dexametasona más puntas nasales de alto flujo, 3 han pasado ya al área de hospitalización y 3 más están actualmente en ventilación mecánica invasiva. Como podrán ver, todavía tenemos en evaluación pacientes que están todavía ventilados. Esta es una estrategia que, digamos, la hemos implementado de manera reciente y es por eso que todavía nos falta parte del análisis. Es algo bien importante para nosotros es la vigilancia de las complicaciones y si bien el tocilizumab es un excelente inhibidor de la interleucina 6 y que bloquea toda esta sobreexpresión de la respuesta inmune, también desregula de manera importante la inmunidad innata y la inmunidad adquirida y por lo tanto predispone a infecciones. De tal forma que hemos tenido 5 pacientes con infección confirmada, 6 con infección sospechada y que fueron inclusive manejados de tal manera. Y hemos tenido también la presencia de efectos adversos, uno de ellos un síndrome coronario agudo,
tuvimos un paciente que desarrolló pancreatitis asociado, evidentemente también a hipertrigliceridemia, que también está descrito de esta manera, y un paciente con leucopenia, y hasta ahora tenemos 8 pacientes que no han tenido complicaciones, pero estos todavía siguen en evaluación. En relación a la dexametasona, aquí tenemos 98 pacientes que han recibido dexametasona. También la media de edad es muy similar a la que ha ocurrido con la dexametasona. La mayoría han sido hombres. Las comorbilidades, típicamente obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión son las principales. Antes del inicio de la dexametasona, todos tenían algún grado de inflamación, pero lo más importante era que tenían requerimientos de oxígeno por lo menos a 3 litros por minuto o que tenían ya una disminución de la PaO2, FiO2 por abajo de 300. Estos son algunos de los desenlaces. 49 pacientes siguen todavía hospitalizados, 4 han requerido de ventilación mecánica invasiva, 5 pasaron a puntas nasales de alto flujo y 40 pacientes ya han sido egresados. Acá lo vemos de una manera más detallada. De los 98 enfermos que han recibido dexametasona, 87% han pasado al área de hospitalización, 11 a la terapia intensiva, 10 han requerido puntas nasales de alto flujo, 8 ya fueron dados de alta, 2 siguen todavía con puntas nasales de alto flujo. De los que no requirieron mayor apoyo respiratorio más allá de las puntas nasales o la mascarilla reservorio, 29 ya han sido egresados, 48, como les decía, todavía siguen hospitalizados. Y de los que pasaron a terapia intensiva, 4 estuvieron con puntas nasales de alto flujo, 1 ya fue dado de alta, los otros 3 siguen todavía con apoyo respiratorio con esta modalidad. Y 7 de los que pasaron a ventilación mecánica invasiva, ya unos han sido dados de altas, todavía tenemos algunos en ventilación mecánica y otros ya han pasado al área de hospitalización. Así que es lo que hemos aprendido hasta ahora con esta estrategia del manejo de la inflamación asociada a COVID-19, aunado a la estrategia del manejo de la hipoxia, como ya nos mostró el doctor Herrera, pues que sí tenemos mortalidad en 2 pacientes que recibieron tocilizumab y que por otro lado, esto y por lo considerable que resulta la probabilidad de tener una infección asociada al uso de tocilizumab, pues sí es fundamental que tengamos un programa de control de infecciones específico para estos pacientes que reciben tocilizumab y de alguna manera hacer el máximo posible para controlar este riesgo de infecciones. Algo que también para nosotros, en lo que hemos hecho este análisis, es que la decisión de quien reciba el tocilizumab tiene que ser consensada entre el equipo de especialistas que tenemos, el grupo de liderazgo clínico, terapia intensiva, el grupo de infectología, y que no debe de utilizarse de manera indiscriminada y que tenemos que aplicar una serie de criterios muy estrictos y por otro lado, sí analizar de manera muy detallada el momento en el cual tendríamos nosotros que aplicar el tocilizumab. Y en relación a la dexametasona, todavía está pendiente el análisis de los desenlaces. Cerca del 60% de los enfermos continúan hospitalizados. Es importante reconocer que 7% de estos pacientes sí han requerido de ventilación mecánica invasiva, sin embargo, la tendencia parece ser a que se extuban de manera más temprana. El promedio de días de uso de ventilación mecánica en este grupo ha sido de 5.5 días. Pero esto es algo preliminar, esperemos que eso se sostenga. 14% tienen necesidad de puntas nasales de alto flujo, también esto es algo muy, muy preliminar, pero esperemos que la hipótesis es que estos grupos de pacientes se queden en puntas nasales de alto flujo y no requieran de ventilación mecánica. Y 41% de los enfermos han sido dados de alta por mejoría. Estos números son para mostrarles lo que tenemos ahora en total desde que iniciamos la operación en la unidad temporal COVID-19 aquí en el Citibanamex. Más de 1,000 pacientes han ingresado, se han egresado a más de 700 pacientes, 38 han sido contrarreferidos. Y algo que para nosotros es muy importante comunicar es que hemos tenido 9 defunciones, 8 de ellos han sido pacientes que han requerido ventilación mecánica invasiva, pero que tenemos una tasa de
extubación bastante buena, con una mortalidad que si nosotros la consideramos en porcentaje sería del 10% en la terapia. Pero esto, una de las razones que nosotros consideramos que da este resultado es que el programa de hospitalización temprana o anticipada nos da la oportunidad de poder seguir a estos enfermos dentro de la historia natural de la enfermedad, pero intervenirla de manera adecuada en cuanto a la oxigenación, a la gestión de la oxigenación, la gestión de la inflamación y, por otro lado, incluyendo también la intubación temprana. Esto es algo que sí nos diferencia de otras unidades en donde los pacientes probablemente llegan ya en etapas muy avanzadas, en donde ya las intervenciones no sean tan efectivas. Y pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Valdés, por una ponencia muy interesante en relación a estos nuevos medicamentos. Y ahora me permito presentar al doctor José Cifuentes Osornio. Es médico internista, infectólogo, investigador. Actualmente es el director de medicina en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha desempeñado un papel importante en investigación clínica y epidemiológica en el campo de resistencia antimicrobiana, y a él le hemos pedido que nos hable acerca de las prevenciones bacterianas en los pacientes antes de que lleguen a intubación. Doctor Cifuentes. Muchas gracias, doctor Kersenovich. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Y agradezco a mis colegas panelistas y a las instituciones que nos apoyan esta tarde y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias y les quiero comentar el día de hoy acerca de la prevención de infecciones bacterianas en el contexto de los pacientes con esta infección respiratoria aguda denominada COVID-19. Y entiendo que muchas de las estrategias en medicina, la mejor estrategia de prevención es el conocimiento. Por ello, les quiero compartir esta tarde algunos datos que hemos podido recopilar en nuestra institución y compartir de manera amplia con ustedes esta información, intercalando con alguna información internacional. ¿Qué hemos visto? Que la coinfección o la sobreinfección bacteriana ocurre escasamente en el 8 al 15% de los pacientes en la mayoría de los centros donde se atienden estos individuos. Sin embargo, se ha observado que más del 75% de los pacientes reciben tratamiento antimicrobiano, una situación contrastante. Nosotros en el instituto, en este lapso a mayo de 2020, pudimos atender 824 pacientes que tuvieron la prueba positiva y en ellos, en 93, un 10% aproximadamente, se hizo un panel respiratorio viral adicional. Pero vean ustedes cómo solo en 10% de ellos pudimos detectar un patógeno adicional. Casualmente, encontramos sobre todo virus que no requieren un tratamiento adicional y no encontramos en estos pacientes un patógeno bacteriano que necesitara antimicrobianos. Vea la siguiente, por favor. En contraste, vemos cómo en 118 pacientes que tuvieron la prueba SARS-CoV-2 negativa, se hizo el panel respiratorio en todos ellos y en 26 resultaron positivos para otros patógenos. La inmensa mayoría de ellos con patógenos virales como los que les muestro aquí, influenza, rinovirus, adenovirus, y solo 4 de ellos, 2 tuvieron Clamidófila pneumoniae y 2 con Mycoplasma pneumoniae, quienes deberían haber recibido antibióticos por la identificación de estos patógenos. No obstante, como les mostraba, muchos de estos pacientes se quedan con antibióticos y eso es justamente los que les quiero comentar enseguida. Así, en un esquema de uso racional de antibióticos hemos desarrollado estas estrategias que espero que sean de apoyo
para la comunidad y para tomar decisiones en el manejo de sus pacientes. Hemos aprendido que el uso de antibióticos empíricos debe reservarse para pacientes en condiciones críticas. De preferencia, no recomendar el tratamiento antimicrobiano en casos leves que puedan manejarse de manera ambulatoria. No obstante, en caso de que el antibiótico se defina como sí necesario para este paciente porque la tomografía sea indeterminada o bien no compatible con infección COVID, se recomendaría el manejo con medicamentos de preferencia por vía oral, en este caso amoxicilina, clavulanato, que nos parece una muy buena estrategia, o bien por vía endovenosa, ceftriaxona. Y al observar una prevalencia baja de patógenos denominados atípicos, no se justifica la cobertura para estos de manera rutinaria. Sin embargo, cuando así se decidiera, hemos considerado más conveniente el uso de doxiciclina que de macrólidos, con el objeto de evitar las interacciones que comentaremos enseguida. Como es este fenómeno que se ha observado con el empleo de acitromicina y claritromicina, que es la prolongación de QT cuando esta se combina con cloroquina o hidroxicloroquina. Sin embargo, también hemos visto centros con experiencia en el manejo de estos pacientes y nosotros mismos al ver a nuestros pacientes que es conveniente suspender los antibióticos después de una evaluación cuidadosa con procalcitonina negativa, cultivos negativos o una tomografía cuando sea posible repetirla y que tuviera la imagen compatible con COVID-19. Hemos aprendido también que cuando tenemos estas imágenes dudosas, es conveniente hacer una prueba de panel respiratorio porque, como les mostraba, algunos de estos pacientes pueden tener otro tipo de patógenos que pueden explicar esta inflamación masiva pulmonar y confundirse con COVID. Otras recomendaciones como parte del uso racional de antibióticos y con el objeto de prevenir complicaciones en estos pacientes es optar tempranamente por la vía oral si se decide en estos pacientes continuar con el antibiótico. ¿Por qué la vía oral? Porque esto evita el manejo de medicación parenteral y en estos pacientes cuando están en hospitalización requiere menos atención, menos tiempo de cuidado de enfermería y eso lo agradece tanto el enfermo como el personal de las instituciones médicas. Así, el tratamiento de estos episodios de neumonía, si tenemos sospecha de ella, debiera no durar más allá de 5 días, que en términos generales parece ser un buen esquema y seguro para estos pacientes. En esos pacientes que tienen fiebre persistente, que suele ser un problema, como ya señalaba el doctor Valdés, estos pacientes que llegan a tener este síndrome de fiebre persistente como síndrome inflamatorio COVID-19 y que tenemos la gran dificultad de diferenciarlo de infección bacteriana, es importante tomar en consideración que el caso del síndrome inflamatorio febril por COVID-19 suele acompañarse de elevación progresiva de los biomarcadores, como ya lo mencionó el doctor Valdés. Sin embargo, es importante, una vez que va a tomarse la decisión, descartar sobreinfección por el riesgo de que en medio de una infección añadida, el inicio de tratamiento de inmunosupresión más agresivo pueda desencadenar choque séptico. Por ello, se aconseja antes de empezar el tratamiento antibiótico o bien antes de empezar el tratamiento inmunosupresor, si las condiciones lo permiten, hacer una nueva tomografía de tórax, procalcitonina, que es un muy buen marcador para diferenciar infección infección bacteriana de ausencia de esta, y por supuesto tomar cultivos de sangre y o secreciones respiratorias en estos pacientes tan graves que pueden desarrollar choque séptico. Así,
en estos pacientes que llegan a estar en hospitalización prolongada en muchas instituciones médicas de tercer nivel, que llegan a requerir estancias en las unidades de terapia intensiva por 10, 15 días, o bien en salas de hospitalización general por 7 a 10 días. Son pacientes quienes de repente desarrollan complicaciones adicionales, como son las micosis invasivas, y por ello, cuando se sospecha de ello, es importante considerar la toma de hemocultivos, la pesquisa del galactomanano sérico, repetir una tomografía de tórax para buscar aspergilosis, y si hay esa sospecha, iniciar el tratamiento antifúngico empírico de manera temprana con el propósito de evitar más deterioro de estos pacientes. Les quiero recordar y presentar que en la literatura se ha descrito ampliamente de qué mueren estos pacientes. Muchos de ellos mueren de choque séptico, muchos otros de falla respiratoria, algunos de infarto del miocardio, otros llegan a tener episodio de accidente vascular cerebral, falla cardíaca, falla orgánica múltiple y un buen número de pacientes con deterioro crónico en los pulmones llegan a presentar neumotórax espontáneo que ocasiona falla respiratoria gravísima inmediata. Les muestro aquí qué es lo que se han encontrado en series de autopsias. En las pocas autopsias que se han hecho en el mundo, se han encontrado neumonía bacteriana agregada, neumonía intersticial aguda con daño alveolar, con microangiopatía trombótica, tromboembolia pulmonar masiva, tromboembolia pulmonar periférica, trombosis venosa profunda y cambios inespecíficos relacionados con comorbilidades tanto en el corazón, en hígado y en riñones, aunque sí se han encontrado miocarditis y pericarditis directamente ocasionada por el virus en este tejido. Aquí les quiero mostrar en este lapso de marzo a junio, aquí cambio el periodo de atención de estos 581 pacientes que hemos visto en el instituto. De ellos se recuperaron 458 y fallecieron 123. Muchos de estos que fallecieron fueron en la unidad de terapia intensiva, pacientes muy graves con las características que ya mencionó el doctor Valdés y que también mencionó el doctor Aguilar. Simplemente les quiero recordar aquí, vean ustedes la diferencia en el número de episodios de infección bacteriana identificada, neumonías apenas en el 7% de los recuperados contra un 18% de los pacientes que fallecieron, y bacteriemias en un 4% de los pacientes que fallecieron, en contraste, casi un 12% de los que fallecieron. Aquí les muestro estos microorganismos múltiples que se observaron en los pacientes que se recuperaron y aquellos que fallecieron. Lo que les quiero mostrar aquí, vean ustedes cómo se ven microorganismos tanto gram positivos como gram negativos, pero lo grave de esto es que en los hospitales muchas de las infecciones que aquejan a estos pacientes como eventos secundarios o terciarios suelen ser ocasionados por microorganismos multidrogo resistentes, lo cual complica aún más el pronóstico de estos enfermos. Así, en este caso, nosotros hemos visto estos microorganismos tipo Enterobacter y Pseudomonas y Escherichia coli, que son microorganismos resistentes prácticamente a todos los beta-lactámicos existentes para la práctica cotidiana. Aquí les muestro también en los casos que hay sospecha de infección bacteriana, qué es lo que tenemos que hacer a manera de manejo ágil de estos pacientes. Primero, si se decide administrar antibióticos a estos pacientes, que sea con base en alguna estrategia. Una buena estrategia puede ser el uso de la procalcitonina, sobre todo en los pacientes que están en hospitalización. De preferencia, si decido administrar antibióticos a estos pacientes, buscar la asesoría de aquellos médicos que tengan más experiencia en el manejo de estos fármacos en pacientes graves.
Es importante evitar profilaxis antimicrobiana de manera generalizada para prevenir neumonía, una práctica que se ha manejado de manera generalizada y que coloniza a estos pacientes por microorganismos multiresistentes, y cuando llegan a desarrollar formas graves, presentan estas neumonías graves por microorganismos que les he comentado. Por ello, evitar el uso sistemático de acitromicina en combinación con hidroxicloroquina sería una buena práctica por la falta de evidencia y los riesgos potenciales de las interacciones que tiene, pero también por la colonización por gérmenes resistentes. Y finalmente, es conveniente recordar que existen interacciones y toxicidad por los tratamientos. Por ejemplo, la interacción de los macrólidos, clásicamente acitromicina y quinolonas, con hidroxicloroquina y cloroquina, como se ha descrito ampliamente en la literatura en fechas recientes, y otras interacciones farmacológicas que pueden ser de riesgo para estos pacientes, como son macrólidos, más los aminoglucósidos o quinolonas, que tienen efectos nocivos con riesgo de toxicidad renal. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Cifuentes y muchas gracias a todos los panelistas por tan interesantes conceptos que nos han vertido. Tenemos un número importante